Muy bien, vamos a abordar el tema de elementos geométricos fundamentales. Para iniciar, vamos a abordar algunos conceptos. En, en primer punto, estaremos abordando lo que son las rectas o las líneas. En este caso, primero vamos a definir lo que es un punto. Un punto como esta mira láser de color rojo. Ustedes pueden ver que no tiene una longitud, no tiene un grosor, no tiene una distancia, pero sí tiene un punto en el espacio. Y esto nos utiliza o nos sirve, mejor dicho, para poder identificar puntos específicos que nosotros necesitamos graficar. Por otra parte, tenemos diferentes tipos de líneas, entre ellas tenemos paralelas, perpendiculares y secantes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En las líneas paralelas nosotros podemos ver que llevan el mismo sentido o la orientación o dirección, pero nunca se cruzan entre ellas. Otro punto es que tienen la misma distancia de espacio o de separación entre el punto de inicio y el punto final. Estas pueden ser horizontales o verticales. Las líneas perpendiculares, estas siempre van a cruzarse dentro de sí y van a formar un ángulo de 90 grados. Por el lado contrario, las líneas secantes pueden cruzarse o no pueden cruzarse, pero la diferencia cuando se cruzan de las perpendiculares es que nunca van a tener un ángulo de 90 grados. Y si no se cruzan, no pueden ser paralelas porque su punto de inicio, la separación es distinta a la separación del punto final. Entonces, esta variación pues nos indica que son líneas secantes. Vamos a conocer ahora los tipos de ángulos. Tenemos diferentes tipos de ángulos. Entre ellos están rectos porque son iguales a 90 grados, agudos porque son menores a 90 grados, obtusos porque son mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Llanos se conocen estos ángulos porque su valor es igual a 180 grados. Es decir, tenemos una línea horizontal. Y completos porque su punto de origen al punto final da un ángulo de 360 grados. Muy bien, ahora vamos a ver los ángulos cóncavos y convexos. Los ángulos convexos son aquellos que miden menos de 180 grados, mientras que los ángulos cóncavos son aquellos que tienen una longitud de mayor de 180 grados, pero menor de 360 grados. Ahora bien, según la posición, tenemos ángulos consecutivos y se dice que son consecutivos porque comparten vértice y uno de sus lados. Acá tenemos un ángulo y acá viene otro ángulo. Uno mide menos de 90 y el otro mide más de 90 pero menor de 180. Ángulos adyacentes. Esto quiere decir que comparten el vértice y uno de los lados. Sin embargo, en los adyacentes la suma de las amplitudes de los ángulos siempre es 180, es decir, que es igual a un ángulo llano. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo. La suma de los dos me va a dar 180 y por lo tanto se conoce como un ángulo adyacente. Después tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Esto se refiere a que comparten ambos lados y el vértice y las rectas que lo forman se cruzan entre sí. Y varía el ángulo de uno entre el otro. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo de una medida, por ejemplo 40 grados, y acá tenemos otro ángulo que podría ser de 45 grados. Como no tienen ni la suma, no hacen ni los 180, ni los 360, ni los 90 grados, pues se puede decir que son ángulos opuestos por el vértice. Continuando, vamos a ver ahora el triángulo.
El triángulo se refiere a que tenemos acá esta figura que es un polígono y está formado por tres lados. Una porción de plano limitada por tres segmentos unidos. Acá tenemos cada segmento, cada esquina se conoce como vértice y tenemos tres lados. Y el ángulo pues puede variar según la posición del triángulo. Para ello vamos a ver qué tipos de triángulos tenemos. Tenemos el triángulo equilátero, donde menciona que sus tres lados tienen la misma medida o son iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. En los triángulos isósceles tenemos dos lados iguales. Acá podemos ver un ejemplo. Estos dos lados son iguales y uno es desigual. Se dice que es desigual porque puede ser mayor o menor longitud de tamaño. Acá tenemos otro ejemplo donde estos dos lados tienen la misma distancia o la misma longitud, pero el tercero es más corto. El triángulo escaleno dice que todos sus lados son desiguales, es decir, tienen una medida distinta. Acá hay una medida distinta a esta medida de acá y acá hay otra medida distinta. Podemos ver en el segundo ejemplo que el lado A mide más que el lado B, pero mide menos que el lado C. Este quiere decir que este es más grande que este y que este, ¿verdad? Este es el más pequeño, luego viene este que mide pues más o menos y el que mide o tiene mayor tamaño. Ahora bien, vamos a ver los ángulos según los triángulos según los ángulos. Y tenemos acá el triángulo rectángulo porque su valor es de 90 grados en su ángulo. En el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. Si vemos la teoría anterior, los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Y los obtusángulos son ángulos obtusos. Esto quiere decir que va a tener por lo menos en uno de sus ángulos uno que mida más de 90 grados. Ahora bien, vamos a abordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos indica que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es siempre igual al área del cuadrado sobre la hipotenusa. Entonces vamos a estructurar o a ver las partes del triángulo. En este caso tenemos acá un cateto de este lado y tenemos otro cateto de este otro lado y la hipotenusa. Diferenciando estos catetos, sabemos que cuando un cateto está enfrente a la hipotenusa se llama cateto opuesto. Y si está pegado a la hipotenusa se puede llamar cateto adyacente. Tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos agudos. Acá tenemos un ejemplo, tenemos dos catetos hipotenusa. Si ven, la hipotenusa siempre va a ser la línea más amplia o la más larga del triángulo y los catetos pueden ser cortos o de igual tamaño o más largos, como en este ejemplo tenemos un cateto adyacente y el otro cateto puesto a la hipotenusa y siempre pues tenemos un ángulo de 90 grados. Muy bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Pues para poder encontrar el valor de uno de los catetos, pues tenemos acá la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y si queremos encontrar a, va a ser la raíz cuadrada de c cuadrado menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Y si queremos encontrar b, va a ser la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Vamos a ver ahora acá los ejercicios de la actividad número 3. Y en actividad 3, inciso A, nos dice que complete con las siguientes palabras en los espacios que se le presentan en cada uno de los siguientes enunciados. En este caso nos dice el ángulo obtuso mide y ustedes tienen que ubicar cuál de estos elementos es el correcto que debe colocarse acá. Para poder resolverlo, pues sabemos que un ángulo obtuso mide
180 grados, o mejor dicho, mide más de 90 grados. Sabemos que el ángulo obtuso es menor a 180 grados, pero superior a 90. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es más. En el inciso B dice, en las imágenes que se le presentan a continuación, escriba correctamente el nombre de cada ángulo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un ángulo que mide 180 grados y sabemos que, según la teoría que vimos anteriormente, el ángulo se llama llano porque es igual a 180 grados. En el siguiente ejercicio que dice el inciso C, dice, utilizando el teorema de Pitágoras, determina el valor del lado que le hace falta a los triángulos que se le presentan a continuación. Trace la figura, utilice regla para realizar el triángulo y deje constancia de lo realizado. Entonces acá nos están pidiendo que encontremos la hipotenusa. Tenemos un valor A y un valor B. Simplemente venimos y sustituimos. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, pues acá tenemos un valor C y un valor A y nos pide encontrar el valor B. Y en el tercer ejercicio igualmente nos pide encontrar el valor B, tenemos valor C y valor A. Entonces únicamente debemos sustituir según el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces recuérdense que el teorema nos indica que en este caso queremos encontrar C, que es la hipotenusa, tenemos que usar la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y eso sería únicamente para estos ejercicios. Traten de resolverlos. Recuerden que es importante realizar o hacer el intento de los ejercicios antes de exponer una consulta, porque así podemos ver el procedimiento que están aplicado y poderlos orientarlos en dónde pueden obtener la corrección para resolver sus ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Y por último, recuerden acá, aprovecho para dejarles nuestro WhatsApp siempre sigue siendo el mismo y mi horario de atención en el área numérica pues es de 8 a 21 horas y el viernes pues es nuestro día de descanso. Salud.